Muy buenos días, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Le damos la bienvenida, ¿verdad?, de forma virtual. Les agradecemos por acompañarnos. Para iniciar este culto, que haremos con una palabra de oración. Padre eterno, es un honor y un privilegio poder estar un día más pudiéndote alabar y adorar. Mi Señor, te pedimos en este día que guíes este culto, mi Señor, porque es una bendición y un honor poder estar aquí, mi Señor, para poder escuchar tu palabra, y que también todos aquellos que están conectados, que puedan escuchar tu palabra y también que sean transformados, mi Señor. Es una petición muy grande, mi Señor, para toda aquella criatura que quiera escuchar tu palabra y que sea tocado hasta el fondo de su corazón, mi Señor. También, mi Señor, te pido que en este día, mi Señor, sean salvos muchas personas por medio de la palabra que van a escuchar en estos momentos. Te damos gracias y guía este culto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Con alegría, hermanos, estaremos entonando Vida Abundante. La cruz murió mi Jesús, con su muerte vida nos dio, con su gracia me transformó, y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día, Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, con su fe sano recibió, y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día, Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día, Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Seguidamente entonaremos Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también
alegría y todo corazón estaremos entonando Con Cristo en mi vida. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz, las pruebas pasarán. No tendré temor, sí tendré valor. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz, las pruebas pasarán. Señor, tú guardas cada lágrima mía. Saber que me amas hoy me hace pensar por qué. Si a veces no demuestro que te amo. Si así lo hiciera, rendiría mi vida. Daría a otros sin temores lo que encontré. Oh, muéstrame, Señor, en que no te amo. Rompe mi corazón, pues como roca endurecida está. Cristo mi roca, rompe mi corazón. Solo tú la puedes romper con tu amor, oh Dios. Rompe mi corazón, rompe mi Día tras día algo en mí va muriendo. Cuánto agradezco que mis ojos te puedan ver. Buscarte y conocerte es mi deseo. Mas si te amo, lo que quieras haré. Darte mi vida, que la puedas usar, oh Rey. Muéstrame de ti lo que hoy ignoro. Rompe mi corazón, pues como roca endurecida está. Cristo mi roca, rompe mi corazón. Solo tú lo puedes romper con tu amor, oh Dios. Rompe mi corazón, rompe mi Rompe mi corazón, pues como roca endurecida está. Me gusta mucho esta canción del grupo Peregrinos y Extranjeros, y no solamente me gusta, sino que a través de la letra de esta canción podemos darnos cuenta de cómo se encuentra
el cristianismo actual. Podríamos decir que el cristianismo actual se encuentra en crisis. Las iglesias no están impactando realmente al mundo. Hay cristianos que definitivamente con su testimonio no parecen ser hijos de Dios. Y podríamos decir que en general y a nivel mundial el cristianismo se encuentra en una verdadera crisis. ¿Cuál es la razón de eso? La dureza de corazón. La dureza de corazón, porque no podemos decir de ninguna manera que el Padre Celestial nos ha fallado. Tampoco podemos decir que el Señor Jesucristo ha fallado. No podemos decir que el Espíritu Santo ha fallado. Tampoco la palabra de Dios ha dejado de ser veraz y la oración tampoco ha perdido su poder. Entonces, ¿dónde está la causa? ¿Cuál es la razón por la cual el cristianismo no está impactando al mundo entero? La única razón se debe a la dureza de corazón. La dureza de corazón. Y es que mi hermano, mi hermana, podemos decir que la dureza de corazón es una lucha de nunca acabar. Es algo con lo cual Dios ha tenido que luchar a lo largo de toda la historia humana, a lo largo de todas las edades. Se ha manifestado la dureza de corazón. Y es una crisis espiritual muy grave que se enfrenta no solamente actualmente, sino a lo largo de toda la historia. Podemos decir que Dios luchó contra la dureza espiritual de su pueblo Israel. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 9, los versículos del 11 al 27. Deuteronomio capítulo 9, versículos del 11 al 27, donde dice la palabra de Dios lo siguiente. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí que habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá y en Kibrot Atabá provocasteis a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió de Cades de Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habíais sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. ¿Nota esa última frase? No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Hermanos, definitivamente Dios había luchado y sigue luchando aún hoy en día contra la dureza del corazón de su pueblo Israel. Los profetas lucharon contra la dureza del corazón del pueblo de Israel también. En el libro de Jeremías capítulo 7, los versículos 21 al 24, vemos a este gran profeta luchando contra la dureza de corazón en el pueblo de Israel.
Jeremías capítulo 7, 21 al 24, dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Una vez más vemos ahora al profeta Jeremías luchando contra la dureza de corazón del pueblo de Israel. Pero también vemos al Señor Jesucristo luchando contra la dureza de corazón. Y vamos al libro de Mateo capítulo 19, versículo 8. Mateo capítulo 19, el versículo 8. Dice la palabra de Dios de esta manera: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Una vez más aparece la palabra o la frase: la dureza de vuestro corazón. Durante la gran tribulación también, a pesar de todos los juicios y castigos que vendrán sobre la tierra, ni siquiera eso será suficiente para que los seres humanos que estarán en aquel entonces atravesando esa gran tribulación, ni siquiera eso los hará arrepentirse. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 9, el versículo 20. Apocalipsis capítulo 9, el versículo 20, nos habla la palabra de Dios de esta manera. Dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que definitivamente, mi hermano, mi hermana, vemos que ni aún en la gran tribulación el ser humano va a abandonar la dureza de su corazón. Los siervos de Dios en la actualidad seguimos predicando contra la dureza de corazón. Y para nosotros los pastores, para todos los que predicamos la palabra de Dios, para todos a quienes Dios ha llamado a servir tiempo completo y a predicar el evangelio, nos duele increíblemente ver cómo nuestras iglesias están cargadas con dureza de corazón y cómo la gente no quiere cambiar su mala actitud. Déjeme decirle en esta mañana que los efectos de la dureza de corazón son efectos realmente graves. La dureza de corazón es más grave de lo que usted y yo nos imaginamos. Y vamos a ver una lista de efectos negativos que vienen a la vida del hombre como resultado de la dureza de corazón. El primero de los efectos lo encontramos nuevamente en Deuteronomio capítulo 9, versículo 27. Deuteronomio capítulo 9, el versículo 27. Dice así la palabra de Dios: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires, dice, no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Vemos en este versículo que dos de los resultados de la dureza de corazón son la impiedad y el pecado. Cuando una persona ha endurecido su corazón, cuando una persona no quiere reaccionar a la voz de Dios, cuando una persona no quiere obedecer la palabra de Dios y endurece su corazón, dos de los resultados que van a ver en su vida son la impiedad y el pecado. La impiedad y el pecado. Pero también en el libro de Salmos capítulo 81, versículo 11. Libro de Salmos capítulo 81, en el versículo 11 hasta el 12, vemos otros resultados o efectos de la impiedad, de la dureza de corazón. Y dice en el Salmo 81, 11 y 12 de la siguiente manera: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón.
Dice la palabra de Dios, dice el Señor mismo, lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Así es que vemos en este pasaje que el pueblo de Israel no quiso oír la voz de Dios. No quisieron atender la voz de Dios. Uno de los resultados o uno de los efectos de la dureza de corazón es que el ser humano no quiere oír la voz de Dios. El ser humano no quiere atender la voz del Señor. El ser humano no quiere obedecer la voz de Dios. Además de eso, podemos decir que otro de los efectos de la dureza del corazón es que se comienza a retroceder en la fe. Se comienza a retroceder en la fe. Para esto vamos a ir nuevamente al libro de Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 24, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Lo que estamos viendo en este pasaje es que el pueblo de Israel simple y sencillamente retrocedió en la fe. Fueron hacia atrás, dice Jeremías, y no hacia adelante. Cuando uno endurece su corazón, uno va a retroceder en la fe. Cuando uno endurece su corazón, uno no va a ir hacia adelante y no va a buscar la meta o la senda que Dios tiene trazada para nosotros, sino que vamos a ir hacia atrás. Y eso va a ser un resultado completamente negativo para nuestra vida. Pero la dureza de corazón nos va a guiar hacia un retroceso espiritual. También la dureza de corazón nos va a guiar a destruir nuestro matrimonio. La dureza de corazón produce destrucción en el matrimonio y la familia. En el libro de Mateo capítulo 19, los versículos del 1 al 8, vemos este ejemplo de una manera muy clara. Mateo 19 del 1 al 8 dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Hermano y hermana, usted y yo sabemos que ante Dios el divorcio nunca será válido. Ante los ojos de Dios el divorcio nunca será permitido. Pero aquí encontramos a unos hombres buscando una excusa para divorciarse, para repudiar a su mujer, para separarse de su mujer y destruir el matrimonio y destruir la familia. Y se amparan a que Moisés les había dado la potestad de emitir la carta de repudio. Pero el Señor Jesús les dice: al principio no fue así. Lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre. ¿Y por qué estas personas estaban buscando esa opción? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Hermano y hermana, déjeme decirle que la dureza de corazón conduce también a la incredulidad. Y para esto vamos a ir al libro de Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra del Señor de esta manera. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí vemos a estos hombres que no habían creído en la resurrección del Señor. No habían creído. Y el Señor les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Cuando hay dureza en el corazón, el ser humano simple y sencillamente será una persona incrédula. Será una persona incrédula.
No creerá en la voz de Dios, ni en la palabra de Dios, ni en los hechos grandiosos del Señor, porque la dureza de corazón le guía hacia la incredulidad. Podemos decir también que la dureza de corazón conduce a otros resultados negativos, y quiero citar 6 resultados más que vienen de la incredulidad, de la dureza de corazón. Vamos a la carta de Efesios, capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En estos pasajes, en estos versículos, vemos varios resultados de la dureza de corazón. El primero de ellos, vanidad de la mente. Vanidad de la mente. Cuando el corazón está endurecido, la mente solo piensa en cosas vanas. La mente no quiere nada con Dios. La mente no quiere obedecer la palabra de Dios. La mente no quiere someterse a Dios. Solo busca la vanidad. Otro de los resultados es que el entendimiento está entenebrecido. El entendimiento, el pensamiento está oscurecido. Eso es lo que significa la palabra entenebrecido. Y como el pensamiento está oscurecido, no puede pensar bien. La persona no puede tomar buenas decisiones. La persona está simple y sencillamente en tinieblas. Tercer resultado, hace que volvamos o que nos volvamos ajenos a la vida de Dios. Dice ahí en ese pasaje que acabamos de leer en el verso 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y eso significa que no queremos nada con Dios. Las cosas de Dios son extrañas para nosotros. Las cosas de Dios son molestas. Para la persona que tiene el corazón endurecido, las cosas de Dios le son molestas y vive ajeno de las cosas de Dios. No quiere relacionarse con nada que se llame Dios, ni quiere tener comunión con Dios. Cuarto resultado, se pierde la sensibilidad. Como dice en el versículo 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Y eso significa que el ser humano llega a un estado en que ya no se siente mal cuando peca. Ya no se siente mal cuando hace lo malo. Ya no le preocupa hacer lo malo. Más bien ahora se justifica a sí mismo cuando peca, porque ha perdido toda sensibilidad. Quinto resultado que viene por la dureza de corazón. Hemos visto 4, voy a mencionarle 2 más. Entrega a la lascivia. Cuando un corazón está endurecido, es muy probable que la persona se va a entregar a la lascivia. Y no solamente se va a entregar a la lascivia, sino que viene un sexto resultado más, y es que se comete toda clase de impureza. Como dice en el verso 19, que dice de esta manera, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mi hermano, mi hermana, la dureza de corazón es más grave de lo que nos imaginamos. Y puede ser que usted esté pensando en esta mañana, yo no soy una persona que padezca de dureza de corazón, mi corazón no está endurecido. Pero yo quiero ponerle, aparte de los ejemplos que le acabo de mencionar, quiero mencionarle otros ejemplos que nos hacen ver que muy probablemente nuestro corazón sí esté endurecido. El cáncer que carcome a los cristianos hoy en día se llama dureza de corazón. Y la dureza de corazón se manifiesta de varias maneras. Por ejemplo, cuando pensamos que sabemos más que Dios. Cuando pensamos que sabemos más que Dios y que no necesitamos la ayuda de Dios, que no necesitamos los consejos de Dios, que nosotros sabemos cómo enfrentar esta vida. Cuando pensamos de esa manera, hay dureza de corazón. En segundo lugar, cuando rehusamos tener comunión con Dios. Cuando rehusamos tener comunión con Dios, eso es cuando no queremos orar, cuando no queremos leer la Biblia, cuando no queremos pasar tiempo a solas con Dios, ni conversar con Dios, ni clamar al Señor.
es porque hay dureza de corazón. Cuando hay dureza de corazón, hacemos las cosas que sabíamos que no debíamos hacer. Cuando el corazón se ha endurecido, hacemos las cosas que sabíamos que no teníamos que hacer. Eso significa que terminamos cometiendo pecado y haciendo las cosas malas, a pesar de que sabemos y entendemos que lo que estamos haciendo no le agrada a nuestro Dios. La dureza de corazón se manifiesta de muchas maneras. Nos lleva nos lleva a no querer comprometernos con Dios. Cuando el corazón está endurecido, la persona no quiere compromisos con Dios, no quiere tomar en serio las cosas del Señor, porque su corazón está endurecido. Además de eso, se manifiesta la dureza de corazón cuando recibimos advertencias y consejos de parte de la palabra de Dios, o de parte del pastor, o de parte de alguna persona que Dios está utilizando para aconsejarnos, pero simplemente no recibimos sus consejos. La dureza de corazón es la que nos quita la disposición a servir a Dios. La dureza de corazón es la razón por la que no queremos arrepentirnos. Un corazón endurecido es el que produce un sentimiento de autosuficiencia. Y es ese sentimiento que nos hace creer que yo puedo solo y que no necesito de Dios. Mi hermano, mi hermana, yo espero que usted esté haciendo un examen de su corazón mientras escucha este mensaje. Mientras escucha este mensaje, usted debería estar revisando su corazón, porque su corazón puede estar lleno de dureza, su corazón puede estar endurecido. ¿Cómo podemos superar la dureza de corazón? Quiero darle varios consejos y espero que usted pueda ponerlos en práctica. El primero de ellos: analice con honestidad las consecuencias que la dureza de corazón va a traer a su vida. Cuando usted quiera endurecerse, cuando su corazón esté endurecido y usted no quiera obedecer a Dios, analice primero las consecuencias de esa dureza de corazón. Analice a dónde le va a llevar eso. Analice cuál va a ser el final de las decisiones que usted va a tomar, y tal vez eso le haga reaccionar. En segundo lugar, pida a Dios en oración que le ayude a arrepentirse. Si su corazón se ha endurecido, pida a Dios en oración que le ayude a arrepentirse. En tercer lugar, apártese de todo lo que es motivo de tentación en su vida. Apártese de todo aquello que le atrae, que le seduce, que le tienta. En cuarto lugar, memorice versículos que atacan la dureza de corazón. Hay todo un sinfín de versículos en la palabra de Dios que nos ayudan a superar la dureza de corazón, pero usted debe memorizarlos, guardarlos en su mente y en su corazón, y citarlos en el momento que usted quiera endurecerse contra Dios. Además de eso, lea la Biblia continuamente, lea la palabra de Dios continuamente, porque la palabra de Dios tiene el poder de quebrar la dureza de nuestro corazón. Y no solamente léala, memorícela y obedézcala también, porque es así como funciona la palabra de Dios. Y finalmente, no deje de tener comunión con Dios. No deje de acercarse a Dios. Mi hermano, mi hermana, no le conviene endurecer su corazón. No hay ninguna persona en esta tierra que pueda decir: yo endurecí mi corazón y me fue bien. No existe una sola persona en este planeta que pueda decir: yo endurecí mi corazón y fui bendecido. No existe una sola persona en esta tierra que pueda decir: yo he endurecido mi corazón y todo me ha salido bien. Al contrario, la dureza de corazón nos lleva a la maldición. Pero todo depende de usted y de la decisión que usted va a tomar en esta mañana. Usted puede seguir con su corazón endurecido, diciendo: ¿sabe qué, pastor? No me convence lo que usted dice. ¿Sabe qué, pastor? No voy a hacer caso. Nadie me va a mover de mis decisiones. Nadie me va a hacer cambiar. Nadie va a hacer que yo deje de ser quien soy. Bueno, si usted piensa así, déjeme decirle que tiene los días contados para que las consecuencias negativas vengan a su vida y la disciplina de Dios llegue
a su hogar y a su vida entera. Mejor cambie en esta mañana y pídale a Dios que quiebre por completo todo el endurecimiento que ha habido en su corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por darnos la oportunidad de escuchar una vez más tu palabra. Quiero pedirte en esta mañana que si hay personas que han endurecido su corazón y que no quieren atender a tu voz, ayúdales a tener un arrepentimiento sincero, arrepentirse de la dureza de corazón y arreglar su condición contigo para que les vaya bien y sean bendecidos. Te pido estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Oh Padre eterno, es un privilegio y es una delicia poder escuchar tu palabra, mi Señor. Y en realidad es un gozo que haya podido ser predicada tu palabra, mi Señor. Es lo mejor que en realidad cualquier persona puede escuchar, mi Señor, porque tu palabra es melodía para nuestros oídos, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor, y además de eso te pedimos fielmente que estés siempre con nosotros y que podamos poner en práctica toda esta prédica que hemos escuchado esta mañana. Y te pedimos, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Señor, tú guardas cada lágrima mía. Saber que me amas hoy me hace pensar por qué. Si a veces no